Buenas tardes. Efectivamente, así ha sucedido en muchos casos de que los préstamos que se hacen a personas que son garantizadas por lo regular por pagarés o letras de cambio, muchas veces las personas deudoras abonan cantidades a modo de cubrir el adeudo total o los intereses, porque por lo regular siempre hay intereses. Sin embargo, ha habido impreparación o desconocimiento de cómo se debe de pagar. Porque no olvidemos que estos pagarés, estas letras de cambio que se firman, pues están regidas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Al estar regidas por esa ley, entonces se tienen que llenar los requisitos que la ley exige por cuanto a su suscripción, pero también para su pago. Y ese ha sido un problema muy grave. Muchas veces el documento ha sido cubierto, o sea, ha sido pagado totalmente y aún así se les demanda por toda la cantidad más los intereses. Y eso se da porque la ley pues le da ciertas características a este tipo de documentos, como es el de independencia, que quiere decir que no importa el hecho o el acto que le haya dado vida jurídica, sino lo que importa en sí es que es un pagaré, que es un documento mercantil y vale por sí mismo de acuerdo también al principio de literalidad en el mismo, o sea, lo que dice el pagaré. Porque son deudas de carácter civil, sí, la Constitución no ha dicho nada al respecto de que sean prohibidos o de que solamente las instituciones bien establecidas como los bancos, como las cooperativas, como las financieras, sean las únicas que puedan prestar. Entonces sí se da casos en que los particulares se dedican al préstamo, pero el problema radica en que muchas veces abusan por cuanto al pago de los documentos o pagos parciales que se hacen. La ley es bien clara y dice que, por ejemplo, este es un pagaré, es un formato de pagaré que se utiliza normalmente, ¿no? En este formato de pagaré se establece la fecha de suscripción, la cantidad por el cual se suscribe, o sea, es el monto de la deuda, la fecha de vencimiento, datos del deudor, datos del aval, si es que lo hay. Y entonces cuando hay un abono a esa letra, vamos al caso, es de 100,000 pesos y abona 30,000 pesos. La obligación del que tiene el pagaré, o sea, del tenedor del documento, del dueño del documento, es anotar al reverso la cantidad recibida de abono, que son 30,000 pesos, y aparte expedir un recibo, ¿sí? Esa es su obligación. Entonces, quien adeuda y hace un pago parcial, debe de exigir que se le anote al reverso del documento lo que da de abono, más que se le otorgue un recibo por esa cantidad que está dando. Y tan pronto se ha cubierto el documento, lo que tiene que hacer es exigir la devolución del documento. ¿Se le tiene que colocar en la parte posterior? Sí, en la parte posterior, y si no alcanza, inclusive la ley establece que en hoja adherida, o sea, se le puede adherir una hoja en blanco y ahí seguir anotando. Sí. ¿Al frente no se podría hacer? No, dice la ley, claro que es parte posterior del documento, porque si no alteraría, porque al frente es el que tiene todos los requisitos que la ley exige para hacer pagaré o letra de cambio, entonces si se le anota ahí, se altera, pues deja de ser ese documento. Exactamente. Ahí el que saldría perjudicado sería el que prestó el dinero. Exactamente, el que prestó el dinero. Esa es la situación. Eso se ha dado mucho, o también es muy común que la gente pague completamente el importe del documento, sí, y a final de cuentas no se le entregue el documento, y a veces por confianza, por familiaridad, pues el compadre o lo que sea, exacto, tampoco lo exige. Ay, luego te lo doy. Y el otro, bueno, ok, luego me lo das, ¿no? Después surge algún problema, algún pleito, o simple y sencillamente hay gente ambiciosa, pues vuelven a cobrar el pagaré. Aunque ya esté cubierto, vuelven a cobrar el pagaré. Y como no se llevó a cabo la anotación del pago, en caso de pagos parciales, como ya lo dijimos, o la entrega del documento en caso de pago total, porque la ley así también lo establece, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece claramente que el pago debe ser contra entrega del documento. Aquí está el pago, me entregas el documento, si no, no te pago, simple y sencillamente. Pero muchas veces, por lo que acabamos de hablar también, por el compadrazgo, lo que sea, no se exige la devolución, o se hace tonto el que tiene el documento y no lo da, y después vuelve a cobrarlo, y como el otro no tiene ningún comprobante de que ha pagado, pues tiene que volver a pagar. Hay un principio en México que está chistoso, pero es cierto, dice que el que paga mal, paga 2 veces.
Sí, ¿verdad? Y ha visto casos, ¿no? De que a veces tienen que perder incluso hasta bienes. Sí, efectivamente. Aquí hace falta una cultura de la legalidad. Es muy importante. Por ejemplo, alguien que va a comprar una casa, por lo regular no atiende a contratar un abogado a que le investigue si esa casa puede ser vendida o no, que tiene o no tiene problemas, ¿sí? Y lo compra y después cuando viene el pleito resulta que paga más de 3 veces el valor de la casa. Ha sucedido casos en ese sentido. Yo creo que la gente ya debe de pensar de otra manera, sobre todo en este milenio, que es el milenio del famoso naturalismo, que es el hecho de los derechos humanos, de todo ello, en donde, ¿verdad? Si bien es cierto que estás protegido por la ley sobre esas cuestiones, pero tú tienes que hacerlas valer, pero también tienes que pensar ya en cómo hacerle para que tú obtengas una obligación o compres algún inmueble, alguna cosa para tu hogar o para ti. La gente esté alerta en cuando realice este tipo de operaciones que acabamos de mencionar, de que cuando pague un documento, un pagaré, una letra de cambio que importa una deuda, pues que solicite la entrega de ese documento, como lo dice la ley. Dice, el pago es contra entrega del documento, y si hace algún abono parcial a esa deuda, que se le anoten al reverso del documento y que le den un recibo y que los guarde. Eso es la recomendación que podemos hacerle a la gente.